primero, Julio, después de la espera y de todo lo demás, lo primero, gracias por atender al programa Entre Focos. No somos nada más que, lo digo porque nos vamos a presentar, yo soy David, aquí está mi compañero Pablo y aquí a mi derecha está Dani y bueno, no somos nada más que, ay, perdón, no somos nada más que tres chavales que tenemos un programa, por llamarlo de televisión, pero bueno, que es un programa, pues eso, que tenemos distintas cámaras casi de televisión y bueno, solemos traer de vez en cuando, pues eso, estas entrevistas y normalmente en cada entrevista tratamos de traer a una persona que conozca sobre ciertos campos. Yo qué sé, hace poco pues estuvo algún historiador, Luis de Antequera, es decir, vamos tratando distintos campos. Y este programa lo componen tres patas principales. Uno es el de la informática, que es un compañero Daniel. Otro es el de la historia, que es mi compañero Pablo. Y bueno, y otros, o sea, bueno, pero da igual, hombre, que todavía no hemos empezado. Y otro soy yo, que bueno, que tiene que ver con el tema de o yo un poco por lo que me inclino más, bastante por la biología y todo eso. Entonces, bueno, una pata de la historia, otra pata de la informática, tecnología, y otra pata, pues bueno, de la ciencia. Así que nada, bueno, lo primero de nada, ¿qué tal te encuentras? Pues nada, muy bien y encantado de estar con vosotros. Vamos, siempre es agradable charlar con gente que tiene interés en el tema. Y bueno, yo como soy, bueno, mi nombre es Julio Rodríguez, yo soy doctor en biología molecular, genetista clínico, me dedico ahora mismo al diagnóstico genético. He trabajado también en investigación, en genética psiquiátrica, muchos años y bueno, pues trabajo aquí en Galicia en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y nos dedicamos precisamente, o sea, básicamente a eso, a hacer análisis genéticos de los pacientes. Se tocan un montón de patologías y yo hago sobre todo neuropediatría y cáncer de mama y bueno, neurología también mucho, pero bueno, en general se hacen muchas patologías y bueno, pues nada, eso es a lo que me dedico. También soy psicólogo, eso ya por libre, pero nunca me dediqué profesionalmente, pero bueno, o sea, me puedes, si quieres hacer también preguntas por ese camino, la genética del comportamiento, también soy tengo bastante background en eso y sobre todo al dedicarme a la genética de trastornos psiquiátricos, bueno, enlazo un poco con la genética del comportamiento y todo eso. Y bueno, pues nada, aquí estoy encantado y adelante. Hace poco estuvo en el programa, que es una periodista, es licenciada en periodismo, pero que exclusivamente se dedica a investigar, que fue Ana Rojas, que escribe alguna cosa de vez en cuando en público, y me parece que también en El País. Es una periodista que básicamente se dedica a estudiar en el campo de la psicología y todo lo que tiene que ver con la juventud, las drogas, el alcohol y su impacto en el ámbito laboral. Por eso, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo ves tú? Porque bueno, hasta hace unos años hubo mucha gente que se tuvo que ir al exilio, no al exilio, sino al exterior para poder trabajar. ¿Cómo ves hoy en día el mundo de la investigación? ¿Tú crees que, por ejemplo, conforme a 2015 ha mejorado algo o cómo lo ves tú? ¿Qué impresión te da en ese...? En España, hombre, pues mira, yo te digo, de mi generación, o sea, yo toda la que ha sido la investigación, y lo digo sinceramente, y así ha sido una travesía por el desierto. Ha sido algo, una tarea de supervivencia muy duro, y donde la salud mental de los investigadores, los científicos en España, se ha visto comprometida, pero vamos, o sea, terriblemente. Y ha sido una travesía por el desierto y vamos, es que lo digo sinceramente, o sea, se pueden contar con dedos de la mano toda la gente que yo conocí de mi carrera bueno, la gente que conocí después en la tesis, de otras carreras y tal. Los que sobrevivieron y permanecen en la investigación se pueden contar con los dedos de la mano. Te lo digo sinceramente. O sea, se han ido a secundaria, se han ido al extranjero, otros han dejado, ya están en otras cosas. Yo tuve la suerte de que al final estoy en mi mismo campo de estudio, que es la genética aplicada a enfermedades humanas, pero me pasé al diagnóstico genético y, o sea, la investigación no se podía continuar y lo que es mi generación ha sido una escabechina, pero es que las generaciones que vienen ahora, tú me dices de hace unos años, quizá ha mejorado un poco, sobre todo, bueno, se han sacado los decretos de personal investigador, ha habido convenios y las condiciones han mejorado un poquito, pero vamos, yo te digo ahora mismo, yo tengo amigos, muy buenos amigos que ahora les llevo
O sea, porque llevo 6 años, que le llevo 10 años, ¿sabes? Y pues mira, uno de ellos se ha ido a Madrid, pero bueno, podía haberlo dejado también, o sea, y el otro está en Estados Unidos, por decirlo así. O sea, es muy difícil hacer carrera investigadora en España y o sea, es que es casi imposible. O sea, al final los que sobreviven se van al extranjero muchos años y luego logran venir así por medio suerte, medio tal. Yo estuve en Inglaterra, estuve en Oxford una temporada, estuve aquí, pero bueno, siempre muy en precario y bueno, al final, como nosotros estamos en el Instituto de Investigación, estaba en el Instituto de Investigación de Santiago de Compostela, digamos, es cruzar un pasillo y estaba la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica, que hace este tema del diagnóstico genético y bueno, surgió la oportunidad, yo me fui metiendo ahí como una sustitución y vamos, ya la primera semana ya dije, no, bueno, aparte que me gustó muchísimo, porque me gusta muchísimo más o sea, es mucho más cercano la aplicación de la genética al paciente, muchísimo más. Claro, la investigación es mucho más abstracto. ¿Qué pasa? Que también la carga de responsabilidad y de estrés es mucho mayor porque son personas reales las que están detrás. Muchas veces para esperar una operación de cáncer, para un tratamiento de cáncer o que llevan esperando un diagnóstico muchísimo tiempo como en neuropediatría que no lo tienen y es mucho más estrés, pero a mí me gusta ese estrés y esa responsabilidad. Entonces, vamos, yo llevaba una semana y la parte asistencial me gustó muchísimo más y bueno, ya decidí que no, yo nunca más vuelvo a la investigación. Con esto no quiero que es en plan quitarle la esperanza a mucha gente, pero bueno, es la realidad. Yo te lo digo y te lo digo sinceramente. O sea, no es que lo diga yo y luego entrevistes a otra persona y te diga, no, ha sido una maravilla. No. Toda mi generación lo pasamos fatal y ya te digo, se pueden contar con la mano los 2 o 3 que siguen investigación, pero que se han ido fuera años y han vuelto. Y es que las nuevas generaciones les sigue pasando lo mismo. O sea, que han mejorado un poquitín, pero bueno. Claro, vale, pues voy a pasarte con mi compañero Dani y abrimos ya la ronda a los colaboradores de Entrefoco. Uy, perdón. Sí. Me surge una duda, pero bueno, la voy a intentar desglosar en dos para mejorarla. A medida que avanza la medicina, se personaliza, por decirlo de algún modo, hacia el paciente. La farmacogenomina, la farmagenomicas. Que te hemos entendido. ¿Me lo pones aquí? Sí. Mira, como tú bien dices, ahora la medicina se va a hacer cada vez más personalizada, que eso trae otro debate, que es quién va a poder tener acceso a esa medicina porque va a ser muy cara. Ya lo es. Ahora, yo trabajo en un organismo público y todo el mundo tiene acceso a eso. Hay que cubrir, no puedes llegar y decir, quiero un estudio genético, ¿no? O sea, tú tienes que tener un riesgo, un diagnóstico. Por ejemplo, en la preventiva de cáncer, en los cánceres, yo quiero hacerme un estudio genético. En la pública te van a decir, bueno, vamos a estudiar tu familia, si tienes riesgo se te hace, porque es un estudio que vale dinero. Tú vas por la privada, es un estudio que vale 400, 500 euros, cuando no vale 1.000. Bueno, entonces esta medicina va a ir hacia eso, pero claro, va a ser cara. Entonces ahí está el debate de que tiene que ser pública, ¿no? Para que pueda acceder todo el mundo. Tú me has hablado ahora de la farmacogenómica, ¿no? O la farmacogenética. Y entonces, en general, toda la medicina va a ser personalizada, no solo lo referente al tratamiento, que es la farmacogenómica o farmacogenética, sino el diagnóstico genético también, que es lo que ahora yo hago, aunque también yo tengo compañeros que hacen la farmacogenómica o la farmacogenética. Entonces, esto, o sea, ya es una realidad. Yo no lo hago directamente porque me dedico más al diagnóstico genético, pero la parte de la farmacogenética ya se hace. O sea, tú ahora mismo te diagnostican un cáncer y lo primero que te hacen es estudio farmacogenético para saber si tienes tolerancia a determinados medicamentos o no. Y entonces, por ejemplo, en algunos cánceres, ya dependiendo de la genética, te dan un tratamiento o otro. Después también, por ejemplo, en Santiago de Compostela es pionera en el hospital en farmacogenómica para psiquiatría. Y esto lo que se hace es porque en psiquiatría es muy difícil, es quizá más difícil que en otras disciplinas, encontrar a veces cuál es el fármaco que mejor te va para el mismo tratamiento. Hay gente que responde mejor a un antipsicótico o a otro. Hay varios. Y entonces muchas veces los psiquiatras lo que hacen es ir probando. Sin embargo, si tú haces una farmacogenómica genética antes, puedes saber de antemano qué fármaco te va a ir mejor y cuál va a tener menos efectos secundarios. Entonces esto ya es una realidad. Yo, en mi práctica, en mi día a día, pues, no lo aplico. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el área de farmacogenética. Lo podría hacer. A lo mejor mañana me dice, no, pues tienes que hacerla, no pasa nada. Pero bueno, indirectamente sí, porque muchos diagnósticos genéticos que sí que hago, al final el clínico al final toma una decisión farmacéutica respecto a la genética que tiene ese individuo. Por ejemplo, en los cánceres es muy, muy típico de que hay mutaciones en determinado gen
pues se aplica ese tratamiento. Entonces eso ya es una realidad. Ahora me surge una duda un poco cortita y es que, como ya has dicho, los avances permiten la personalización de los tratamientos. Entonces, ¿crees que estamos preparados para ello? ¿O va a necesitar de un esfuerzo extra de parte de médicos, de personal sanitario en general? Es una buena pregunta, porque realmente a lo que tendríamos que tender es hacia los equipos multidisciplinares. Es decir, la genética va rapidísimo. Está yendo, es algo que está creciendo a un ritmo, vamos, que yo estoy dentro y estoy muy formado en eso, porque ya, como dije antes, aparte de ser la biología molecular, la carrera, luego es el doctorado en genética, luego el postdoctorado en genética. Y además se me fue complicando porque, claro, pasé de una genética, yo empecé la tesis hice la tesis en genética reumatología, que es, bueno, es el cartílago básicamente, pero luego yo me fui porque quise, porque es algo que me gustaba y por eso también estudio psicología, a la genética psiquiátrica, que ya complica más el tema. Y después te metes en el diagnóstico genético. Entonces, y estoy ahí súper experto y estoy en el día a día en los últimos avances y aún así me abruma lo rápido que va, porque va rapidísimo. O sea, estamos ahora ya implementando el genoma cuando aún el exoma aún se están... me explico. El exoma es cuando el estudio de las regiones codificantes del genoma. Para que te hagas una idea, el genoma entero tiene como 5, tenemos, voy a hablar en variantes genéticas, que es un poco lo que vemos. Tenemos 5 millones de variantes. Ahora mismo estamos analizando 40.000, 50.000 en el exoma. Y ya el exoma es súper complejo. Y hay muchas cosas que de un año para otro ya cambian. Es que es una pasada. En meses, a mí me piden ahora un estudio genético para un niño y yo no encuentro nada. Entonces lo declaro, lo pongo, pero nunca se dice negativo, se dice no concluyente. ¿Por qué? Porque es que ese estudio me piden la reevaluación para el año que viene y ya hay cosas nuevas. Entonces a lo mejor puede aparecer una variante que antes era desconocida y ahora ya se ha encontrado por investigación en Australia que estaba relacionada con un fenotipo. Entonces esto va rapidísimo. Entonces ahora, y estamos, ya te digo, en el exoma, que vemos el 2 al 5% de la genética de un individuo. Cuando llegue el genoma, que ves el 100%, pasas de 40.000 a 5.000 variantes en cada caso, es que va rapidísimo, asusta un poco para la gente que estamos dentro, imagínate para la gente que está afuera, es muy difícil transmitir ese conocimiento. Por supuesto, el médico está a lo suyo, a la clínica, al diagnóstico. Entonces, si se le viene todo esto encima, no lo va a seguir, ¿sabes? O sea, y es por eso que ahora que estamos a nivel de gobierno con el debate, debate no, pero sí, hay debate, pero bueno, con sacar la especialidad en genética y que los médicos la quieren para ellos y pues están los genetistas por otro lado diciendo que es una estupidez, o sea, no tiene sentido porque no están 100% formados en ellos, están formados en el diagnóstico clínico, pero la genética es un campo enorme. Dejándonos a nosotros a los genetistas. Bueno, entonces los equipos tendrían que ser multidisciplinares como son en toda Europa. Y como es sobre todo la referencia, que es Reino Unido. Y entonces allí hay especialidades. El médico se puede especializar un poco en genética, pero siempre va a tener un genetista al lado. Y entonces es la única manera de hacer comprensible el conocimiento para el clínico. Y después el clínico se lo tiene que transmitir al paciente, cuando también tenemos que estar nosotros metidos ahí en la transmisión al paciente. Entonces, la sociedad... yo no sé si está preparada, no sé en qué sentido podemos decir si está preparada o no. Quiero decir, a nivel médico, sí, podría estar, porque va a ser un avance, ¿no? Va a ser un avance y va a ser un beneficio. Igual que la gente no está preparada a lo mejor para los avances enormes que hay en medicina que hay hoy en día, ¿sabes? Que ahora a lo mejor hace unos años la gente se moría muchísimo de un determinado cáncer y ahora se curan, ¿no? Se pueden curar el 90%. ¿Sabes? Entonces, la sociedad a lo mejor no está preparada para comprenderlo en profundidad, pero sí para aceptarlo porque le va a beneficiar. Ahora, después están los temas todos éticos que puede haber con esto. O sea, hablamos un poco antes del tema de la oveja Dolly y la clonación, lo que se ha intentado hacer de las terapias génicas en China, que se han saltado todas las barreras éticas y legales que había. Ese es el problema, ¿sabes? Si vamos si vamos a ser capaces de ir al mismo ritmo la administración y las leyes que va la genética, porque la genética va a un ritmo espectacular, o sea, va
creciendo cada vez más y que también es un reto informático, porque todo esto se transforma en datos informáticos. Entonces, ¿dónde se almacena todo eso? O sea, eso es una cantidad ingente de datos. Y donde se almacena encima tiene que estar bien protegido porque es información genética. Entonces, por una parte, tu pregunta es compleja, al principio parecía cortita, pero por una parte creo que sí que está preparada para aceptar todo este conocimiento porque le va a beneficiar. Después, a nivel de conocimiento y de transmitir ese conocimiento, tiene que haber especialistas preparados para ello y los equipos tienen que ser multidisciplinares porque es una locura. O sea, en la medicina, los médicos quieren todo para sí, pero es imposible absorberlo todo. Al final tienes que haber especialidades diferentes y especialistas diferentes y trabajar todos en conjunto. Y después, a nivel de sociedad, gobierno, leyes y tal, el avance tan rápido de la genética, ahí es donde veo que va a haber muchos más problemas, porque para gestionar legalmente todos estos datos genéticos, es que va muy rápido la genética y la administración no va a ir tan rápido. Entonces, va a haber problemas. Y de hecho, pues mira, lo que pasó en China fue un poco eso. O sea, el tipo dijo, mira, pues yo tiro para adelante. Al final ha tenido consecuencias legales. Ya no sé muy bien cómo evolucionó el caso, pero bueno, el caso es, o sea, qué le ha pasado a él. Pero el caso es que, pues en principio, hay 2 niñas por ahí en China que no saben quiénes son, que están editadas genéticamente y no sabemos lo que le va a pasar. No sabemos cómo va a ser la evolución de esas niñas, porque la genética no es tan sencillo como cortar y pegar un gen y poner. Luego eso interacciona todo, o sea, ha sido una temeridad lo que hizo, pero claro, o sea, como que va muy rápido y que hay gente que no quiere esperar a que se le regularice todo y quiere tirar para adelante por libre, ¿no? Sí, es complicado, pero bueno, ya sabes a lo que te puedes dedicar, ¿no? Luego un poco bueno, yo qué sé, oye, a él la verdad es que bastante trabajo en cuanto a ingeniería informática. Bueno, pues nada, pues seguimos con la ronda y ahora va a intervenir un compañero Pablo Tierra, así que nada, te dejo con él. Bueno, pues lo primero de todo, hola. Bueno, en vista de lo que nos han estado contando, lo que nos han estado explicando acerca de pues, estos avances que se dan en el sector de la medicina y todo esto, pues me ha podido quedar claro entre todos que es es un sector, es una profesión que requiere sus estudios y que, bueno, pues como todas, pues tiene su complicación de entender para complicarlo correctamente. Así que de aquí me gustaría preguntarte que dentro de pues, todo este mundillo, a la hora de poder comunicar información a pacientes o a gente que a lo mejor no esté del todo metida dentro de este mundillo, ¿qué medidas tomas tú para poder asegurar que la gente pues comprenda dentro de cabe la información que recibe o incluso poder apoyarlos si es un proceso un poco más delicado? Sí, un poco psicológicamente, ¿no? Exactamente, dentro de ese aspecto psicológico. Mira, pues esto es un tema complejo porque la genética yo lo que me doy cuenta, bueno, me doy cuenta al estar dentro, pero también al hablarlo con la gente. O sea, la gente no lo entiende ni tiene por qué entenderlo. O sea, es que es complejo para mí, que llevo ya ahí años y tengo toda esta formación, pero cuánto más para una persona, ¿no? Pues una gente que no está formada en nada de ciencia. Incluso para alguien de ciencia es difícil. Entonces, es muy importante la transmisión del conocimiento. De hecho, del resultado genético. De hecho, existen, en España está como una nube, ¿no? Pero en todos los países, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, existe la figura del asesor genético, que es el que transmite los resultados. Entonces, ya está una parte, el que analiza todo, tal, el que hace el informe, lo firma y todo esto. Y luego está el que transmite los resultados y le ayuda a la gente a comprender esos resultados y lo que significan para ellos y para su familia. Porque la genética al final segrega a la familia. Entonces, no es solamente que tengas tú una variante genética, es que al final la puede tener tu hermana, la pueden tener tus hijos, la pueden haber tenido tus padres, la pueden tener si tú eres si se detecta en un niño y dices, a lo mejor, bueno, un niño se detecta una variante de cáncer de mama que no sale hasta los 20 años, pero claro, pues eso quiere decir que a lo mejor ya la tiene tu madre, entonces a tu madre hay que decírsela, ¿no? Entramos en temas y legales incluso. Entonces, es complicado, por eso esta figura del asesor genético tiene formación en genética y tiene formación en psicología. Esto todo, te estoy hablando, en Europa, porque en España no existe. Vale, entonces, en España,
pues lo hacemos nosotros, lo hacen los médicos. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, yo también tengo formación en psicología. No lo hice por esto, la tengo y entonces yo lo puedo aplicar en este aspecto. Y entonces sé que hay información sensible y bueno, puedo aplicar estos conocimientos para cómo transmitirlo. Y hacer entender a la gente, también yo veo que algo que es muy que es complejo de entender, es decir, ¿por qué ha pasado esto? Y explicar por qué. Porque ahí te metes en temas de biología molecular básica que se ocurren las cosas porque ocurren, ¿sabes? No tiene ninguna razón. Es hacer entender a la gente, mira, esto no ha pasado, no tiene ninguna razón. No ha sido culpa de nadie. Que la genética también ha venido también un poco para esto. Por eso siempre yo digo que el conocimiento nos hace libres, pues precisamente por esto. ¿Cuántas veces he escuchado que el tema del síndrome de Down o el autismo, que era culpa de las madres, que eran de mucha edad, que no sé qué, que no sé cuánto? Que hay una parte ahí con el reordenamiento cromosómico que se produce con la edad, que sí, pero vamos, o sea, pues no tiene nada que ver, o sea, no es culpa de nadie, no es culpa de que tú hayas tenido una mala vida ni nada, no, pues mira, es culpa, a veces es el azar, ¿sabes? Bueno, a veces no, es que la mayoría de las veces es el azar, o sea, tú tienes pues mira, ahí se producen variantes genéticas cada vez que se generan óvulos y espermatozoides y a veces pues caen en un mal sitio y a veces solamente un cambio de una letra de los 3.000 millones de letras que tenemos en nuestro genoma pues tiene unas consecuencias malas. Y entonces esto hacerlo entender, por una parte es difícil, pero también por otra parte es un alivio. Es cuando lo entienden, pues mira, o sea, por una parte, porque buscan una explicación, pero a veces no hay una explicación, es así y es la vida y ha sido mala suerte. Entonces, lograr transmitir eso, a mí me gusta mucho y hacerlo entender. Pero bueno, es un trabajo. Entonces aquí, claro, en España, como te digo, está todo así, como el aire. En otros lados, pues tú además de la formación en genética, tienes que tener también una formación en psicología para saber comunicar eso. Yo la tengo porque sí, pero bueno, en España, hasta que salga la especialidad, cuando salga, no tienen esto regulado. Entonces, pues habrá gente que lo haga, supongo, o sea, la parte de conocimiento genético se explica bien, porque la gente sabe, pero oye, la parte ya de jugar con el tema emocional y pues cada uno tendrá sus tablas, pero bueno, unos lo harán mejor y otros peor. La parte genética es muy importante también, como este tema, como dije antes, pues aunque estemos en el mismo hospital, me parece que estamos separados por años luz, a veces los genetistas y los médicos y los clínicos, pues a veces ahí falla la información. Entonces nosotros tenemos que en el informe que hacemos intentar poner la información lo más clara posible para que sea correctamente transmitida después. No vaya a ser que por una variante que no se sabe, una variante genética que se encuentra que no se sabe muy bien lo que vaya a pasar, pues se tomen decisiones como si fuera una variante patogénica, ¿sabes? De verdad. Y esto pues puede pasar. Entonces hay que dejar muy claro en el informe, mira, esto no se puede tener en cuenta para tratamientos, para nada. Y cuando es una variante de significado incierto, por ejemplo. Entonces esto hay que dejarlo muy claro, tanto por escrito como luego a la hora de transmitirlo, porque al final tú tienes que dejarlo muy claro, no puedes influir en la decisión que tome la familia, ¿sabes? Entonces tú tienes que dejar muy claro, mira, lo más claro que puedas, pero la manera más objetiva que puedas también, porque en principio tú solamente vas a informar y luego las decisiones que haya que tomar, por ejemplo, de, yo qué sé, interrupción de embarazos, de mastectomías o algo así, de plan preventivo, eso lo tiene que tomar la familia. Tú, en principio, pues mira, solamente puedes informar. Pues lo que te comentaba era así, quería preguntarte un poco sobre ciertos avances, también polémicas, también noticias, bueno, de carácter internacional también, y quería preguntarte un poco cómo ves esto, que bueno, me imagino que algo habrás escuchado sobre la vacuna contra el cáncer que quiere hacer Moderna, tener la lista al final de esta década, es decir, para el 2030, es decir, evidentemente será una vacuna de ARN mensajero, como lo describen ellos, se identificarán fragmentos de proteínas no presentes en células sanas para posteriormente crear estos fragmentos de ARN mensajero que indicarían al organismo cómo fabricarlos. Luego también, para la siguiente década, el objetivo que tienen ya luego después es para enfermedades cardiovasculares, algún tipo de enfermedades o lo que categorizan como enfermedades raras, deberían ser un poco más concretos. ¿Qué opinión te merece esto? Es decir, ¿lo ves como algo posible, sobre todo eficaz? ¿Lo ves como algo eficaz? Es decir, que lo que pueda salir de ahí es algo eficaz.
quiero recordar que cada una de estas vacunas más o menos se diseñaría en específico para cada tipo de cáncer o de situación, es decir, para cada paciente o cada grupo de pacientes. Bueno, pues mira, ahí hay unos resultados, creo que fueron hace unos meses creo que era el cáncer, un tipo específico de cáncer digestivo, creo que era. Los resultados eran espectaculares. Esto tiene muy buena pinta. Yo, creo que esto va, o sea, por supuesto va a seguir adelante y tiene muy buena pinta. ¿Qué pasa? Que esto, volvemos un poco a la primera pregunta de todas, y es el tema de que esto va a ser específico para determinadas cosas, ¿no? No en este caso específico para la persona, pero sí específico para el tipo de cáncer. Esto es no es en plan la vacuna contra el cáncer. Por eso también un poco la comunicación de los avances científicos, que yo lo entiendo también. O sea, el periodismo no está hecho, sino tiene que ser en revistas especializadas como las que tenemos los científicos, que digo yo, al final, estas son para nosotros, para nadie más, porque es que nadie lee estos ladrillos, que además están todos en inglés. Y ahí es donde está justo lo específico. Los medios de comunicación ponen el titular en general y luego desarrollan un poco por dentro, pero un poco. Entonces, esto va a ser, no es la vacuna para el cáncer, esto es una vacuna para un tipo específico de cáncer que cumple una serie de características y que, pues como tú bien has dicho, pues hacen como una especie de ingeniería inversa, como han hecho con el coronavirus. Ellos tienen una proteína, y a partir de la proteína sacan el código genético, ¿no? Y a partir de ahí pues el RNA mensajero, y después hacen la proteína y meten el RNA mensajero en los pacientes. Esto sí genera la proteína, el antígeno, y luego nuestras células inmunitarias pues reconocen ese antígeno, desarrollan anticuerpos y pueden atacar al cáncer específicamente, ¿no? Es así como funciona. Y entonces, en este caso, pues los resultados que yo conozco funcionan muy bien. Y yo no tengo ninguna duda de que esto acabará en un tratamiento, claro, no sé cuándo, pues, tú has dicho, pues en 10 años, eso tarda mucho tiempo, es lo malo. Pero claro, será para un tipo específico. Por ejemplo, mira, una patología que tiene mucha genética son las retinopatías. Y tiene el 75% de las retinopatías son genéticas. Y monogénicas, además. O sea, es este gen, y está mutado este gen, y tienes una retinopatía. Hay muchos genes implicados. Entonces, no sé, puede haber 60 genes, no sé, 100, habrá muchos, ¿no? Puede haber, muchos tipos, no sé, o yo qué sé, o 600 genes, como hay ahora en epilepsia, hay 600 genes candidatos. Bueno, pues imagínate que hay 600. Hay uno de ellos que hay una terapia génica. O sea, se ha logrado sacar, saber, qué es lo que fallaba, ese gen, la proteína que codificaba, y se ha logrado hacer una terapia génica. Entonces, el paciente que tiene esa mutación puede ser tratado. Eso ya se puede hacer ahora. Se hace una terapia génica, se inyectan a través de vectores víricos ese gen que está mal en sus células de la retina, y entonces fabrican esa proteína y la persona vuelve a ver. Entonces, eso es un avance que parece ciencia ficción, pero esto se está haciendo ahora. Vale cientos de miles de euros. Supongo que en España, si tienes esa genética, a lo mejor te lo cubre la Seguridad Social. Pero bueno, tú pasas de tener ceguera a ver. ¿Vale? Entonces, eso es un avance que parece ciencia ficción, pero eso se está haciendo ahora. Hay otros tres genes de retinopatías que están en ensayos clínicos para sacar esos fármacos con terapia génica. Entonces, eso se está haciendo. Ahora, eso tarda mucho tiempo y después volvemos al debate de lo que puede costar o no. Hay un tratamiento también genético que con edición génica en trastornos del desarrollo psicomotor en niños. Esos niños que tienen esta variante patogénica están condenados a estar en una silla de ruedas. Pues hay un tratamiento que si tú tienes esa variante genética y se te aprueba el tratamiento, o sea, que es un tratamiento también de terapia génica, y el niño anda. ¿Sabes? Entonces, esto es unos avances brutales. ¿Qué pasa? Que se hacen, son casos, como tú bien dijiste, son enfermedades raras. Encima, dentro de esas enfermedades raras que tiene poca gente, muy poca gente, es la definición de raras. Imagínate que, pues, como dije antes, pues igual hay 100 genes implicados, pero solo hay el tratamiento para uno. Entonces ya es
ultra raros, ¿sabes? Entonces, son avances de ciencia ficción, pero que parecen ciencia ficción, pero que solamente, solamente se pueden aplicar en un porcentaje muy pequeño de la población. Y con esto del cáncer pasará lo mismo. O sea, no va a ser la cura del cáncer en general, va a ser de ese tipo específico de cáncer con esa genética. Y entonces se podrá hacer, y va, sin ninguna duda. Pero bueno, así es un avance muy grande, pero muy poco a poco. Seguimos, vamos a hacer una ronda más de preguntas y ya la última. Y bueno, luego no sé, si uno de nuestros colaboradores quiere preguntar alguna cosa al final, pues aquí estamos abiertos. Venga, vamos con la última ronda. Te vuelvo a pasar con mi compañero Dani y él te comienza. Vale, en GMS Genómica es probable que trabajes con diferentes herramientas bioinformáticas y bases de datos genéticas. ¿Podrías mencionar algunas de las más importantes y cómo ayudan en tu trabajo diario? Bueno, mira, o sea, la informática en genética es básica, no es solo que se utilice, es que es el pilar fundamental. Y yo te lo explico, porque al pasar, o sea, está presente en todo el proceso. Desde que tú pasas de un tubo de sangre a datos informáticos, tienes que transformarlos, si no, no puedes hacer nada. Entonces, esto no se puede ver en un microscopio, ni nada, es biología molecular, o sea, es la molécula más básica, vamos. Y entonces tienes que tener aparatos que lean este código genético y luego lo transmitan, lo transformen en algo que tú puedas analizar, tú puedas ver. Y entonces la bioinformática está presente ya desde el principio, desde esos aparatos en lo que lo transforman. Y entonces ahí se generan, pues, por cada individuo, o sea, teras de información. Luego eso todo está desordenado. Entonces ahí todo esto es bioinformática. Todo está desordenado, eso hay que leerlo. Para leerlo, el ordenador, o sea, tiene que saber con qué compararlo para saber en lo que es, ¿no? Entonces hay pues, un genoma de referencia, ahí ya empieza la bioinformática. Eso se llama el mapeado y entonces te ordenan todo el material genético de una persona, lo ordenan todo lo que leen, la molécula, o sea, lo que partimos de la sangre, del ADN, eso todo lo van leyendo y lo transforma, es como un traductor, lo transforma en datos informáticos. Entonces eso tiene que estar ordenado precisamente en su posición, los 3 mil millones de bases, y luego, claro, tienes que saber qué es lo que cambia en esa persona con respecto al genoma de referencia. Otra vez, la bioinformática, esto ya se llama anotación, ¿no? Y esto hay softwares que, por ejemplo, que es Anovar, que va anotando y te va diciendo, mira, esta base está igual al genoma de referencia, esta cambia. Entonces ahí es una variante. Esta variante, entonces te va diciendo en qué posición cae, qué variante es, a qué gen participa, este gen con qué clínica está relacionada, con qué dicen los predictores informáticos sobre esta variante, si es patogénica, benigna, Todo eso es bioinformática y todo eso lo van haciendo automáticamente pues estos software. Entonces, siempre en genética va a haber un equipo de bioinformática por detrás para trabajar con todos estos datos en crudo, que se llama, y anotarlos, y se los da después al genetista. Y el genetista trabaja sobre ellos. Ahora, el genetista, ¿cómo se hacía? Te lo digo, hace 5 años. Imagínate, en un cáncer se miraban 17 genes o 5 genes. Y entonces, pues esos datos se podían abrir en el Excel. Pero es que ahora no se pueden abrir en el Excel. Porque ahora trabajas con, como te dije antes, con 600 genes, con 40.000 variantes. Entonces, eso no se puede hacer. Y entonces ahí se trabaja otra vez con bioinformática. Pues, por ejemplo, yo en mis inicios, al principio, pues utilizaba yo por libre pues, el programa R, ¿no? que permite leer esos archivitos y luego puedes hacer la priorización, filtrado, por ejemplo. Dicen, no, pues solamente ponme de las 40 a 50.000 variantes que hay, ponme solamente las que están en una frecuencia del 1% en la población, que son las que a mí me interesan, porque las que son comunes, por ejemplo, las que definen el color de ojos, a mí me dan igual. Son las que son raras, porque esas son las que dentro de esas va a haber algo patogénico. De las comunes no. Y entonces, pues, la única manera de trabajar con R, o a gente que trabaje con Python, o sepa trabajar con Python. Yo es que manejo solo R. Pues lo podrían hacer. ¿Qué pasa? Que eso es, o sea, al final es inviable porque no todos los genetistas van a saber esto, y entonces el equipo de informática suele desarrollar softwares para analizar yo esto. Entonces aquí tienes como un software de fabricación propia que fabrican ellos, o también comerciales. Por ejemplo, las grandes compañías también te dan sus plataformas.
para que tú las utilices. ¿Qué pasa? Que así ellos también se quedan con los datos, ¿no? Y entonces, bueno, y valen una pasta. Entonces también normalmente lo que tiene cada instituto de genética, pues tiene su propio equipo bioinformático o contrata un equipo bioinformático que le desarrolla un software para el análisis genético. Entonces tú ahí trabajas otra vez, bueno, al final trabajas con una interfaz como Windows, pero está desarrollado por un equipo bioinformático. Entonces tú ahí, pues las 40, 50.000 variantes que tienes con cada persona, las vas priorizando pues porque te quedas con las poco frecuentes, luego te quedas con las patogénicas, luego te quedas con las que concuerdan con el fenotipo que tiene tu paciente. Por ejemplo, tiene una epilepsia, pues solamente aquellas que están relacionadas con un gen que está relacionado con la epilepsia. Pero toda esa información, ¿de dónde viene? Precisamente, previamente antes de un tratado de los datos en crudo que hace bioinformática. O sea, que hace un bioinformático que pues corre esos datos con el software Anovar. Puede haber otros. Ese es el que utilizan los nuestros. Pero vamos, es el papel de la bioinformática para la genética es el 99%. De hecho, yo creo que ahora en biología, o sea, cuando estudié yo, en el 2000, lo que hacíamos era como mucho utilizar alguna base de datos por ahí de Internet, pero vamos, ahora es fundamental o sea, fundamental no es que es el pilar, sino es imposible hacer nada. Los equipos de bioinformática son cruciales en la genética y todos los softwares que se desarrollan son cruciales y de hecho yo supongo que ahora en los planes de estudio de biología o por lo menos de biología molecular se dará algo de bioinformática. Hay muchos bioinformáticos que antes fueron biólogos que luego se formaron en bioinformática con másters en informática y como tienen el conocimiento de la biología, después lo suman a ese y entonces va muy bien, pero vamos, es crucial. Y después, herramientas que utilizas yo después en mi día a día, una vez que a mí me dan los datos y yo puedo hacer la priorización, mira, hay desde bases de datos como ClinVar, que es así la más tal porque es, bueno, la pública a nivel internacional y donde los genetistas van subiendo variantes genéticas y poniendo si es patogénica o no patogénica y con la clínica que se relaciona. Después, base de datos OMIM, por ejemplo, es una base de datos donde tú pones un gen y te dicen con qué clínica está relacionada. Después, bases de datos, páginas web que te clasifican las variantes y te dicen si su efecto puede ser dañino o no. Bases de datos que te hacen casi todo ya, o sea, que te dan una clasificación que luego tú tienes que revisar, la clasificación de la variante, te la relacionan con los fenotipos que puede ser, te la relacionan con otras bases de datos. También hay bases de datos para CNVs, que son variantes en número de copia. Después hay los predictores informáticos también, bioinformáticos, que según donde caiga la variante, el aminoácido al que cambie y cómo eso afecta a la estructura de la proteína y después cómo se hace el cambio en otras especies animales y te va diciendo si está conservado o no por la selección natural. Entonces te va haciendo una predicción de si puede ser dañina o no. Todo eso, que antes eran individuales, igual hay, no sé, cientos de predictores informáticos, ahora se juntan todos en otros nuevos scores y se juntan a su vez en páginas web que hacen análisis genéticos. Vamos, estás trabajando continuamente con la informática porque es que si no es imposible. O sea, a mí me llega una variante genética, yo no tengo la manera. Si no tengo, tendría la manera, ¿cómo? Haciendo un laboratorio de investigación. Por eso, ahora que viene el genoma, todas las nuevas variantes que va a haber, millones nuevas, sobre todo en zonas no codificantes, eso hay que saber qué es lo que pasa. Para saber qué es lo que pasa, tienen que hacer primero una investigación, laboratorios de investigación y hacer experimentos que durarán años para saber si esa variante, años o un año por lo menos, o meses, saber si esa variante nueva pues tiene algún efecto. Una vez que tiene un efecto, se publica. Entonces, las bases de datos, estas que te dije yo antes, cogerán y dirán, ostras, esta variante está publicada. Entonces, ya lo suman. Y entonces tú, cuando te sale a ti, la buscas y de repente te dice a ti, mira, pues existe una publicación. Entonces, esto quiere una publicación que ha demostrado que es patogénica o que afecta a la expresión o que afecta al funcionamiento de la proteína. Entonces, ya eso te ayuda a clasificar la variante para saber si es patogénica o no. Entonces, de primeras, yo, sin todas esas bases de datos, no puedes hacer nada. No puedo hacer nada, porque yo tendría que decir, hombre, tiene esta aquí, este gen está relacionado con la epilepsia, pero ves, ya voy a una base de datos, ya tengo que saber que ese gen está relacionado con la epilepsia.
y luego yo hacer experimentos por mi cuenta. Pero entonces el diagnóstico tardaría años. Entonces yo con mi trabajo, o sea, si no tengo esa base de datos, no hay manera de saber de qué efecto pueden tener las variantes. O sea que con la informática vamos, al 100% o al 99%, vamos. Continuamos con la ronda de preguntas y bueno, te dejo aquí con mi compañero Pablo y bueno, luego ya después, pues sí te quería yo preguntar una cosa sobre una cosa de las enfermedades raras, pero bueno, Ya un poco dentro de... Pues mira, yo, como te dije, o sea, es que, como os llevo diciendo todo el rato, esto va súper rápido. Entonces, claro, es que ha ido cambiando también. Porque, a mí, por ejemplo, al principio yo tenía muchísima curiosidad por trabajar en un laboratorio, ¿sabes? Por lo que se llama el wet lab, ¿no? O sea, el un poco cacharrear también, ¿no? Pero le llaman el wet lab, en biología dicen el wet lab y el trabajo de informática, ¿no? Y entonces yo tenía mucho interés por trabajar por ir a un laboratorio, probar y hacer cacharrear, hacer experimentos, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer mi tesis, era mucho cacharrear, ¿sabes? O sea, era mucho preparar las cosas. Bueno, también en genética, o sea, la biología celular, por ejemplo, sigue siendo así. Hay también una parte muy importante de análisis de datos, pero sigue siendo muchísimo eso, la biología celular y la que trabaja con animales, con ratones. O sea, sigues trabajando en el wet lab mucho. Pero a mí siempre me gustó la genética, entonces yo quería ir hacia ahí, ¿no? Y al principio pues me gustaba hacer eso, ¿no? Preparar las cosas. Pero luego, claro, al final la genética tú necesitas muchísimas muestras para sacar cosas adelante. Entonces, la verdad es que al final, ¿qué se hizo? Pues se robotizó, lo hacen los robots eso. Y a mí me pasó a gustar mucho también lo que es el análisis de datos, o sea, la parte informática, me pasó a gustar mucho. Porque, bueno, siempre me gustó un poco la estadística porque me ayudaba a entender la realidad, ¿no? Al final tú, para saber si un gen está implicado en algo, tienes que hacer estadística. Entonces siempre me gustó eso, pero también me gustaba el cacharrear. Entonces, bueno, por probarlo, por desconocimiento, por querer hacerlo. Pero vamos, enseguida me empezó a gustar mucho más lo que es análisis de datos y toda la estación informática. Entonces me fui derivando ahí. Y ahora, vamos, o sea, ahora con lo que hago, estoy encantado porque tú haces el trabajo informático y además tiene una aplicabilidad directa con el paciente, que es lo que decía antes, que la investigación igual se queda un poco muy en el aire, ¿no? Es más abstracta. Sin embargo, aquí tienes una aplicación más directa. Entonces, a mí eso ahora me gusta muchísimo. O sea, me gusta muchísimo y me gusta muchísimo el poder analizar la genética y por encontrar la causa de un trastorno, ¿sabes? De una patología. Y sobre todo si son del comportamiento, relacionadas con neurología, bueno, la neuropediatría me gusta mucho porque también me gusta mucho el tema del mundo de los niños. Y entonces a trabajar eso a nivel informático y luego tener esa aplicabilidad tan rápida me gusta mucho. Aún así, por ejemplo, cuando hice mi tesis y todo eso, mi experiencia en Inglaterra fue, a mí me encantó. Pero ahí yo creo que me encantó. O sea, me encantó. Allí hacía biología molecular, o sea, y trabajar en el wet lab a tope. Pero fue esa sensación de cómo el mundo de la ciencia y sobre todo la consideración que tenían los científicos era totalmente diferente, vamos. Y lo que era el trabajo allí, los institutos de investigación, o sea, estaba todo, o sea, se consideraba, vamos. Aquí es que era como si aquí parecía que tenías que dar, no sé, pedir perdón o dar las gracias por dedicarte a... Bueno, y sigue siendo así un poco menospreciada, un poquito menos. Y bueno, con todo el tema del coronavirus, pues se vio la aplicabilidad más de la importancia de la investigación científica. Pero a mí me gustó mucho allá, sobre todo esa sensación de que allí la ciencia importaba y aquí no. Pero bueno, lo que es el trabajo solo, puramente, pues siempre me tiró un poco más la parte informática de la biología, porque me gusta ver, o sea, o sea, cómo cuadran las cosas. O sea, claro, o sea, que tú, ostras, que dices, es que realmente con esto, o sea,
ver como resumido el cuadro global, porque si no, no lo ves, en lo que llaman lo que se llama el Big Data y todo esto. O sea, tú puedes intuir que, oye, pues, mira, pues parece que la esquizofrenia se hereda porque hay, bueno, en una familia y tal, pero tú, claro, de repente dices, bueno, pues lo que hay que hacer es un estudio genético y haces todo y analizas a miles de pacientes, miles de controles, luego ves claramente que hay, cuando haces la estadística, cuando haces toda la parte informática, y ves que realmente sí que hay una diferencia. Entonces puedes afirmarlo. Bueno, pues nada, ya para terminar yo quería hacerte dos preguntas, una corta y otra larga. Yo tengo una duda, pero bueno, luego quiero pasar un poco a la que es más larga, primero te voy a hacer la corta. Yo tampoco he entendido, o bueno, alguna gente tampoco entiende bien, porque yo creo que la enfermedad del albinismo se puede considerar como rara. Creo que sí. Bueno, pues es el tema de que el por qué, o bueno, ya que estás aquí, te quiero hacer la pregunta, ¿por qué la gente que tiene albinismo suele vivir bastante menos años? Mira, lo que pasa con la genética, incluso, bueno, sí, normalmente la gente, y también influenciado por películas como Gattaca y cosas así, piensa que la genética son robots, estás predestinado y todas estas cosas. Y es cierto que en la genética hay variantes a veces que tienen un efecto muy grande. Bueno, hay algunas que tienen lo que se llama una penetrancia del 100%. O sea, el síndrome de Down es una variante genética, que es una trisomía, y siempre síndrome de Down. Pero después lo que es la genética es riesgo, son probabilidades. Es muy raro que aunque la estadística nos ayude a resumirlo todo y a verlo, la biología, la medicina no es matemática, la vida no es matemática. O sea, la misma variante genética no tiene siempre el mismo efecto en todas las personas. Porque hay hay un contexto genético, toda la genética, todos los genes y todas las variantes están interactuando. Luego hay un contexto ambiental muy importante y entonces es todo muchísimo más complejo. Entonces, lo que tú me comentas del albinismo, por ejemplo, eso puede haber variantes genéticas, tienen lo que se llama una expresividad variable. Bueno, en este caso no sería expresividad variable, sino que sería expresividad múltiple o pleiotropía, se llama. Es decir, una misma variante genética puede tener un efecto, que es el albinismo, y a su vez tener otro efecto, por ejemplo, afectar al que también les pasa, ¿no? Que tienen a veces hipoacusia. Sí. Entonces, eso es lo que se llama pleiotropía. El mismo gen puede afectar a diferentes cosas dentro de un organismo. Y en este caso, con lo que vivan menos años, puede estar relacionado, bueno, pues con muchas cosas. Puede haber otros trastornos asociados. A mí, por ejemplo, se me ocurre que alguien con albinismo, sobre todo a nivel de España y un poco más para abajo, lo puede pasar muy mal, tiene muchísimo más riesgo de cáncer de piel. Vamos, de hecho, en África todos mueren de cáncer de piel, o sea, no tienen una esperanza de vida cortísima. Pero es algo que no depende, bueno, sí, indirectamente de su genética, pero no es la genética que le provoca el cáncer, pero sí que porque como no tiene melanina, no tiene protección contra los rayos del sol y entonces tiene mucho más cáncer de piel. Entonces en África no sobreviven. Y aquí en España pues tendría un riesgo bastante alto de cáncer de piel porque hay mucha radiación, sobre todo cuando nos vamos más al sur. Ahí vemos cómo interacciona la genética del ambiente. Tú a lo mejor haces un estudio, albinismo y cáncer de piel, y depende de dónde lo hagas, te va a dar pues que está relacionado o no. Y tú a lo mejor dices, si no sabes nada, imagínate que no sabes nada del tema de la radiación solar, y dices, ostras, pues esta variante genética está relacionada con el cáncer de piel. Está relacionado en España, sin embargo lo hacemos el estudio en Noruega y no está relacionada. Entonces, eso es lo que se llama en genética, son variables que confunden, ¿no? O sea, es que, bueno, no me acuerdo, me sale el nombre en inglés, pero bueno. Es una variante ambiental que te confunde, porque tú ves una correlación, pero realmente no es causal. Entonces, lo que dices tú puede estar derivado de otras patologías. Yo desconozco realmente si a lo mejor la gente que tiene albinismo, o a lo mejor depende del gen que esté mutado en el albinismo, tiene más riesgo de sufrir algún otro tipo de trastorno. Yo, ya te digo, conozco el de la hipoacusia, conozco el del cáncer de piel, pero claro, el cáncer de piel es indirecto. Derivado de la propia genética, pues
Lo desconozco, pero realmente puede pasar. Puede pasar porque la genética, ya te digo, existen estos fenómenos de pleiotropía, existen los fenómenos de penetración incompleta, es decir, que hay gente que tiene tipos más graves, o sea, que tiene una clínica más grave y otros que tienen una clínica más leve o que no tienen clínica, también puede pasar. Se llama penetración completa. Y después la expresividad variable es que una misma variante genética, pues en ti, a ti te provoca. Esto pasa mucho en psiquiatría, con las variantes en número de copias, pues que hay variantes en número de copias que se llaman CNVs que pueden estar asociadas a autismo, a esquizofrenia, a trastorno bipolar, y hay otras personas que no tienen clínica ninguna. Esto es lo que se llama la expresividad variable. ¿De qué depende esto? Pues depende de muchas cosas, del propio contexto genético, si hay otras variantes que pueden estarse sumando o no al efecto de estas, y también muchísimo del ambiente. Por eso que yo tengo una frase que dice, cuanto más sabes de genética, más ambientalista te haces. Y en vez de hacerte más determinista, ¿sabes? El que diría, es que la no sé, la genética, pues si tienes esta variante ya eres muy inteligente y entonces vas a tener un buen trabajo y vas a ser millonario. O sea, eso es una falacia. Cuanto más sabes de genética, menos determinista te haces y más ambientalista te haces, porque tú ves que todo está relacionado y que influye todo una cosa sobre la otra. A fin de cuentas, aunque sea una ciencia, depende también mucho de todo el factor humano. Y mira, justo lo que habéis comentado antes, no es lo mismo albinismo que en África que a lo mejor en Alemania. No, Claro, para se nada. puede incluso ver que hay, en función de las personas, pues si vives en un lado o el otro, la gente se adapta mejor a ciertas temperaturas. Que al final es eso, lo que tú dices, es algo muy complejo que depende de muchas... Porque no es solamente que vivas en un lado o en otro, es que vives en la misma ciudad y tenés una condición genética, que naces en una familia o en otra, y el efecto de esa variante genética imagínate, la variante genética de la inteligencia, que no existe, ¿no? Hay un componente genético de la inteligencia, pero no existe un gen de la inteligencia. Hay un componente genético, pero naces en una familia o en otra y cambia por completo el devenir de esa persona. Esto en genética se sabe muchísimo con el estudio con gemelos. Los gemelos monocigóticos tienen la misma genética. Bueno, pues hay estudios de adopciones en que los gemelos monocigóticos, pues eso, se van a una familia o van a otra y su devenir vital es completamente diferente. Y la genética la genética no es determinista, no es un robot. Ya lo que te quería preguntar es, bueno, es un poco más ciencia ficción si quieres, pero lo que ahora hay ciertas especies que, bueno, que quieren, esto de que las quieren revivir y todo esto, ¿qué tanto de posibilidad hay de que eso ocurra? ¿Se espera que ocurra? O bueno, sobre todo lo que se dice, ¿no? Los dodos, o si no los mamuts, o si no alguna de estas especies. Yo creo, no sé qué piensas tú, yo creo que posible, la cuestión es que pues a lo mejor tiene incurrencia de nivel ético, con la justicia, alguna de estas cosas. Es decir, ¿tú ves posible que esto pueda ocurrir a lo mejor de una manera más frecuente en el futuro? Ya te digo que a mí lo que me ha demostrado un poco el profundizar en la genética es que lo de la ciencia ficción es cada vez más real, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño y vi la película de Gattaca y te parecía una cosa extrañísima, y vamos, es que ya es la realidad. O sea, estoy metido en eso yo. O sea, estás metido en ese mundo. Y aunque no es del todo real, pero bueno, pero sí. No es del todo acertado lo que decía. Entonces, yo esto que dices tú, Parque Jurásico, yo lo veo posible. El problema que surge es ¿quién va a gestar a esos animales? ¿Dónde gestas tú un mamut ahora? ¿Lo gestas un elefante? Y no creo que puedas gestar un mamut, ¿sabes? Me dices tú de un pájaro. A lo mejor un pájaro, bueno, no sé cómo lo harían. ¿Sabes? Es que no, bueno, en un huevo, pero soportará el huevo, el tamaño. ¿Sabes? Este para mí es el gran problema, que nadie ha pensado en eso. ¿Sabes? ¿Dónde metes tú un dinosaurio ahora? ¿Quién gesta el dinosaurio? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen unos... Es que no, sobre todo, bueno, o sea, en este caso sería... Es que no sé cómo lo harán, ¿sabes? Tendrían que primero diseñar una máquina gestadora, por decirlo así, externa, y luego la genética. Pero yo creo que la parte de la genética no lo veo muy complicado. Veo más complicado lo otro, el mamut, ¿dónde lo gestas? Que no lo puedes gestar en ningún lado. A lo mejor, yo qué sé, un tigre de Tasmania, bueno, o sea, perdón,
Sí, ¿no? Bueno, los que están extintos. A lo mejor en una hembra de coyote, es que no sé qué animal, no sé si habría rechazo, ¿sabes? No sé si pueden soportar las hembras eso. Entonces yo ahí veo el problema. A nivel genético, si le has conseguido la muestra, como nos lo recreó Parque Jurásico y todo esto, si la has conseguido, yo no lo vería complicado, si está de buena calidad. ¿Sabes? O sea, pues, Igual de este tema, que justo pues sí puede ser posible y tal. Luego también hay por ahí un debate sobre si nos vamos a poner a revivir especies cuando estamos pues ahora medio extinguiendo algunas, tal. Por ejemplo, cuando salió del lobo, tal. Y luego también hay gente pues que dice, no, por ejemplo, el mamut, porque a lo mejor se puede sacar mucha carne para temas de alimentación y tal. Pero, claro, ahí es donde explicas todo eso, que no es tan fácil como hacer de alguna manera el bicho y tirarlo por ahí. Que hay un proceso de a ver cómo sacamos al animal por delante, cómo se hace eso, que es justamente es un cuadro de Jurassic Park, una máquina que tiene un proceso muy complicado, ¿no? Sí, y además, además está el tema ético, ¿no? O sea, de derechos de los animales, en el sentido de que tú, ¿qué derecho tienes tú, ¿no? Para traer un animal a un ambiente ya que no es el suyo? O sea, es en plan un poco de, ¿qué lo vas a traer? ¿Para tenerlo en un zoológico de exhibición o como trofeo de algún supermillonario de estos, el Elon Musk o algo que no, que yo quiero tener un mamut y lo tiene en su casa? Entonces, ¿qué derecho tienes tú para hacer, o sea, a nivel ético, qué derecho tienes tú para explotar ese animal, aunque sea una explotación genética, no sé cómo llamar, pero sí, al final lo estás explotando. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para hacer eso, no? Y eso yo también lo tengo muy en cuenta, ¿no? Porque para mí también es muy importante eso, o sea, estás ahora extinguiendo animales y quieres traer ese de vuelta. Es como, es este rollo un poco egocéntrico, narcisista, que tiene el ser humano bueno, de hacer, lo quiero hacer y lo quiero por demostrarme que soy capaz de hacerlo. El hecho de tener un dinosaurio o hacer un dinosaurio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? A mí me parece muy atractivo también. Pero luego también me pongo de la otra parte, la parte ética, y digo, claro, o sea, ¿qué derecho tenemos a traer a este animal para que viva ahí en un zoológico y sea una exhibición o el capricho de un millonario o algo así? Entonces, ese es un dilema ético también, que al final yo, lamentablemente, creo que los dilemas éticos se los va a llevar todos por delante, se los va a llevar por delante el dinero. Es decir, si llega como pasó en un Parque Jurásico, al final llega un supermillonario y dice, no, pues yo quiero tener un mamut y al final la ética pues se borrará del mapa y se quedará para adelante. Bueno, pues nada, pues sí, vale, ahora mismo. Nada, que ahora te paso, hombre, con él, nada, tampoco eso. Bueno, te paso con Dani, así que Bueno, pues lo primero que te quiero decir es que te agradecemos enormemente el haber podido asistir a este programa y nada, que me ha resultado muy interesante la charla que nos has dado. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. A mí siempre me gusta hablar de esto porque, como hemos hablado aquí, es un tema muy complejo y el conocimiento es lo que te da la libertad. Es decir, al final la gente no tiene que tenerle miedo a la genética, que mucha gente se la tiene. Y aparte de que, o sea, el conocimiento siempre te hace más libre, siempre es bueno. Por eso yo siempre me he dedicado a la divulgación, incluso, como yo digo siempre, casi antes de que existiera Internet, ¿no? Porque hombre, no soy muy mayor, pero sí soy mayor, o sea, para decir que cuando yo empecé con esto, vamos, ni YouTube existía, ni Facebook, ni nada. Y vamos, o sea, empezaba con el blogger y todas estas cosas. Y a mí me parece muy importante porque yo creo que todos los científicos, bueno, en general toda la gente que tiene una gran formación en algo debería divulgarlo, porque wow, es un conocimiento que tienes ahí cautivo y que habría que transmitírselo a los demás, porque muchísima gente quiere saber esas cosas. Y bueno, sobre todo en temas de ciencia y en temas de salud, pues es muy importante divulgar porque después pasan cosas como pasó en la época del coronavirus, que vamos, que todo el mundo era médico. Aquí en este país se decía antes que todo el mundo es entrenador de fútbol y todo el mundo es político. Pues ahora todo el mundo es de todo.
todo el mundo sabe de todo, entonces era todo el mundo médico y, todo el mundo, y así se montaron las polémicas que se montaron y los juicios que se montaron. Y bueno, menos mal que al final se encauzó un poco la cosa, porque podría ser mucho peor. Entonces a mí, yo he encantado siempre de hablar de estas cosas, vamos. Y a lo mejor he hablado de más, he dado la chapa, pero bueno, yo Pero encantado. vamos a acabar de que el mensaje esté retransmitido. Oye, aunque sea en un número reducido, pues siempre está bien yo lo que transmitir digo, conocimiento. pues ya aquí sí que sí, Julio, gracias por asistir al programa Entre Focos y bueno, te lo agradecemos de corazón.